Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Iniciamos una nueva emisión de Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público del país, y retransmitido por la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional. Un cordial saludo muy especial a todos los colombianos que nos están escuchando a esta hora. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este espacio preventivo de la Procuraduría General de la Nación. Me acompaña en cabina la doctora Teresa Huertas, funcionaria de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. Y quien les habla, amigos oyentes, Carlos Augusto Mesa Díaz, Procurador Delegado para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. Bienvenida, doctora Teresa. Doctor Mesa, muchas gracias a usted y a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta audiencia Procurando Orden y Rectitud. Un saludo también muy especial a todos los servidores públicos que nos escuchan. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, desde donde trabajamos para fomentar buenas prácticas y además informar a los ciudadanos para que puedan participar en la construcción de un mejor país. De eso se trata, doctora Teresa, justamente la voz preventiva de la Procuraduría General de la Nación. Aprovechar, Teresa, para enviar un cordial saludo a los amigos oyentes de todo el país, a los señores concejales, alcaldes, personeros, comunidad en general que en cada ocasión escuchan con mayor interés esta la voz preventiva de la Procuraduría. Sí, señor. Comencemos con nuestro temario para el día de hoy. En el invitado del día nos acompañará la doctora Nidia María Fernández Gordillo. Ella es funcionaria de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ella hablará de un tema de muchísimo interés y es la preparación del presupuesto anual territorial. Muy interesante, doctora, porque casi nadie sabe cómo armar un presupuesto en un municipio. Por eso es importante que los presidentes de Juntas de Acción Comunal, los concejales, escuchen con atención estos programas. Algo útil obtendrán de ellos. Definitivamente, un tema de mucho interés y ella una gran conocedora. Estaremos recordando algunas de las muchas responsabilidades semanales que les corresponden a los mandatarios locales y servidores públicos, algunas de las obligaciones que deben cumplir para la próxima semana. Sí, señor, también escucharemos la actualidad del Ministerio Público en la sección informativa de la Procuraduría. Y estaremos en Que no le pase a usted, amigo funcionario público allá, el que está en la alcaldía, el que está en la gobernación, que no le pase a usted. En esta sección, Teresa, traemos un caso de aquello que se puede prevenir, un caso de lo que a diario vemos aquí en la Procuraduría y que se puede contener, mitigar el riesgo de error. Así es. Invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @pgn_col. Recuerden que también estamos en Facebook. Ingresen a www.facebook.com/Procuraduría General o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Así iniciamos Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Síganos en Twitter, @PGN_col. Invitado del día. Muy bien, estimados oyentes de Orden y Rectitud, como les habíamos anunciado, nos acompaña hoy la doctora Nidia María Fernández Gordillo. Ella es funcionaria de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y viene con un tema de suma importancia para todos ustedes, la preparación del presupuesto anual territorial. Doctora Nidia María, bienvenida a Orden y Rectitud. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo de parte de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. Muy bien, entremos en materia con este tema tan complejo y cuéntenos qué aspectos debe tener en cuenta hoy un mandatario territorial para este ejercicio de preparación del presupuesto anual territorial. Bueno, es un tema muy importante, sobre todo porque no se tiene en cuenta en las entidades territoriales. Nosotros siempre debemos considerar que el presupuesto contiene varias etapas: la preparación, la programación, la aprobación, la ejecución y el control del presupuesto. Nosotros siempre trabajamos mucho con la ejecución, a veces con el control, pero nos centramos sobre todo en la ejecución y a veces dejamos de lado todas las demás etapas del proceso presupuestal. Entonces, esta etapa de preparación es muy importante. ¿Por qué? Porque esta etapa es donde yo voy a definir los ingresos y los gastos que voy a tener disponibles para ejecutar en la vigencia fiscal. Como nosotros sabemos, el presupuesto se rige por unos principios presupuestales que están consagrados en la Constitución Política y también en el Decreto 111 del 96, ya que hago un paréntesis
para que revisemos un poco cuál es el régimen presupuestal de las entidades territoriales. Las entidades territoriales, de acuerdo con los artículos 104 y 109 del Decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, y con la Constitución Política, artículo 305, establecen que los municipios y los departamentos tendrán sus propios estatutos orgánicos de presupuesto, pero que estos estatutos orgánicos de presupuesto no pueden ser muy diferentes, no pueden diferir sustancialmente del Decreto 111 de 1996 que aplica para el presupuesto general de la Nación. Lo que deben hacer las entidades territoriales es adoptarlo y adaptarlo a sus condiciones y condiciones especiales, a su categoría, a su situación particular. Entonces, lo que observamos a veces es que las entidades territoriales, si bien tienen sus propios estatutos, este estatuto generalmente es una copia del estatuto nacional y a veces pues eso genera ciertas dificultades, por ejemplo, en el proceso justamente de preparación del presupuesto. ¿Por qué? Porque la preparación del presupuesto nacional es un proceso que tiene unas fechas y unos procedimientos muy precisos en razón a que el presupuesto de la Nación se presenta más o menos en el periodo de julio a diciembre de sesiones del Congreso, mientras que en las entidades territoriales lo presentamos a final de año. Entonces la Nación casi que termina de presentar y preparar un presupuesto en el Congreso y enseguida tiene que continuar con la ejecución del presupuesto y preparar el siguiente del siguiente año. En las entidades territoriales esto debemos adaptarlo, pero no debemos dejarlo de lado. Entonces las entidades territoriales deben tener en cuenta sus periodos, su proceso anual y mirar cómo van a hacer cada año la presentación y preparación del presupuesto y en qué fechas lo hacen. Muy importante que en el presupuesto se tengan en cuenta todos los instrumentos de planeación que establece la Ley Orgánica de Presupuesto. ¿Cuáles son estos instrumentos de planeación? El marco fiscal de mediano plazo, que es un instrumento donde yo tengo las proyecciones, la programación de ingresos y gastos que voy a ejecutar durante los próximos 10 años. El marco fiscal de mediano plazo es un instrumento que trae la ley 819 del 2003, que es una norma que en algunos aspectos es orgánica, es una norma que contiene algunos temas de orden presupuestal específicamente para entidades territoriales y esta ley nos establece que debemos tener un marco fiscal de mediano plazo y eso no es otra cosa que un instrumento de planeación que me permite a través de unos mecanismos establecer qué ingresos voy a tener para los próximos 10 años y qué gastos son los que yo tengo planeado o programado ejecutar para esos 10 años. El marco fiscal de mediano plazo contiene un plan financiero, que es básicamente proyección de ingresos y gastos. Contiene, por ejemplo, una estimación de los pasivos exigibles y pasivos contingentes que tenga la entidad territorial. Contiene un cálculo muy importante esto de la capacidad de endeudamiento de la entidad. Si la entidad territorial, el municipio está pensando, por ejemplo, en financiarse mediante un crédito, tiene que mirar si tiene capacidad de endeudamiento. Esto también lo regula una norma, entonces debe tener en cuenta estos aspectos. Debe tener en cuenta de que si expidieron o están expidiendo, están en proceso de expedir acuerdos del Consejo o decretos inclusive, pero esto es más por acuerdo del Consejo que vayan a implicar un mayor gasto, una erogación de gastos adicionales, deben mirar el costo fiscal de esos actos administrativos. Usted nos mencionaba que entre los aspectos que se deben tener en cuenta está el tema del estatuto orgánico del presupuesto de cada entidad territorial, instrumentos de planeación como el marco fiscal de mediano plazo, y nos mencionaba algo supremamente importante que son los principios presupuestales. Muy brevemente, doctora Nidia, ¿cuáles son esos principios? Recordémoselo a los señores alcaldes que nos escuchan. El principio de anualidad presupuestal, uno de los más importantes. El presupuesto empieza a regir el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre. Eso es lo que se conoce como la anualidad, el principio de anualidad presupuestal. El principio de planeación presupuestal, el presupuesto debe ser armónico con el plan de desarrollo del municipio, pero también debe tener en cuenta el plan de desarrollo nacional y el plan de desarrollo departamental, porque nosotros pues nos regimos por la coordinación, la concurrencia, la subsidiariedad en esto de la ejecución de los planes de desarrollo. Otro principio presupuestal importante, el de inembargabilidad. No se pueden embargar los recursos que estén contenidos en el presupuesto. Un principio importante también. Sabemos que las entidades territoriales particularmente viven con estos problemas de los embargos. Hay sentencias de la Corte, ha
habido mucha jurisprudencia respecto al tema de los embargos. Y en últimas, hoy en día lo que se establece es que los recursos contenidos en el presupuesto son inembargables, están respaldados por este principio de inembargabilidad. El principio de especialización del gasto, también muy importante. No puede ejecutarse ningún gasto que no esté contenido dentro del presupuesto. Pero adicionalmente, los gastos que yo programé para un determinado gasto, valga la redundancia, se deben utilizar para ese fin y no para otro. Es decir, yo no puedo utilizar, por ejemplo, los gastos por servicios personales y por ese rubro pagar viáticos, o por servicios personales pagar papelería. No, los gastos, cada uno está aprobado con un fin específico y debe utilizarse para ese fin específico. El principio de unidad de caja, que establece pues que con todos los ingresos y todos los gastos que yo tengo contenidos en el presupuesto voy a respaldar todas las obligaciones. También en las entidades territoriales es muy importante tener en cuenta la destinación específica de los recursos, porque nosotros, cuando digo nosotros, estoy refiriéndome a las entidades territoriales, no podemos hacer unidad de caja con todos los recursos, porque no debemos olvidar que tenemos recursos afectados por destinaciones específicas. Por ejemplo, los recursos del Sistema General de Participaciones. Yo con ellos no puedo hacer unidad de caja. Entonces, estos son aspectos importantes a tener en cuenta. Muy bien, doctora Nidia, vayamos a un tema clave en esto de la preparación del presupuesto anual del territorio. Hoy, un alcalde que esté pensando en este tema, ¿qué fuentes de recursos debe considerar? Básicamente, sus ingresos propios, ¿sí? Los que obtiene, digamos, de la facultad impositiva, de los ingresos por impuestos que recauda, son los ingresos propios. Tiene otra fuente de financiación importante, que son los recursos del crédito, ¿sí? Pero en esto de los recursos del crédito, pues debe tener en cuenta que debe reunir unos requisitos para acceder a ellos. Tiene también los recursos ya que provienen de otras fuentes de financiación, digamos, del gobierno nacional, como pueden ser los recursos de cofinanciación, de cooperación, etcétera, con el gobierno nacional. Y hay otra fuente importante de recursos que es el Sistema General de Regalías. ¿Qué trámites debe adelantar un mandatario territorial para que sea aprobado ese presupuesto anual territorial? Bueno, el presupuesto se debe presentar al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental en el último periodo de sesiones. Entonces, cada año todas las entidades territoriales en su último periodo de sesiones siempre presentan, discuten y aprueban el presupuesto. ¿Qué deben considerar? Algo muy importante, el presupuesto se debe presentar al Consejo Municipal junto con el marco fiscal de mediano plazo, que es el instrumento que les presenté o les mencioné al comienzo de esta presentación, que es un instrumento de planeación, se presenta junto con el presupuesto municipal para aprobación del Consejo Municipal en el último periodo de sesiones, que para algunos municipios es noviembre, municipios categoría cuarta, quinta y sexta, y otros municipios lo hacen en octubre. De todas maneras, tener claro que es en el último periodo de sesiones. El Consejo lo debe aprobar. Si el Consejo tiene objeciones, la administración, ya sea gobernación o alcaldía, deben ajustarlo. Sí, pero exactamente, ya sea gobernación o alcaldía, dependiendo de qué presupuesto estemos hablando. Pero se da un mes, digamos, de plazo, un mes más unos días de prórroga de las sesiones para aprobar ese presupuesto. Durante ese periodo se supone, se discute con la Secretaría de Hacienda, se realizan los ajustes a que haya lugar, hasta que se logre ya la aprobación definitiva del presupuesto, lo que debe estar sucediendo más o menos en los primeros días de diciembre de cada año. ¿Cuáles son las debilidades que con mayor frecuencia se evidencian en la preparación de estos presupuestos territoriales? Una debilidad es que las entidades territoriales a veces no preparan el presupuesto. Eso es como lo principal. Lo más grave. Sí, claro. O sea, no se tienen en cuenta como todas estas herramientas de planeación que nos da la ley, el marco fiscal de mediano plazo, el plan de desarrollo, el plan financiero, sino que simplemente por allá en los últimos meses, antes de noviembre, por allá en octubre, de pronto alguien, el secretario de Hacienda, que siempre lleva la carga, se acuerda de que hay que presentar el presupuesto y entonces una noche lo prepara, en Excel hace la hoja, programa el presupuesto y lo argolla pues para presentarlo al Consejo el 1 de diciembre, pero el presupuesto es un proceso que se debe llevar a cabo durante todo el año, es un proceso en el cual yo debo tener en cuenta el comportamiento de las finanzas de mi entidad territorial justamente para estar prevenido y que no me sucedan situaciones que después me van a afectar. Entonces, el presupuesto se debe preparar
durante todo el año. Eso es como lo principal, que las entidades territoriales no tienen en cuenta los instrumentos de planeación que le da la ley para hacer una preparación correcta de su presupuesto. Lo otro, la forma en cómo se presenta el presupuesto al Consejo es otra debilidad muy común que vemos con mucha frecuencia en las entidades territoriales. A nosotros en la Dirección de Apoyo Fiscal siempre nos preguntan si se pueden hacer traslados presupuestales, por ejemplo, que es algo muy común. Exacto. Entonces, eso depende de qué, de cómo presenté yo el presupuesto al Consejo. Y en eso estamos observando, siempre hemos observado mucha debilidad. ¿Por qué? La Ley Orgánica de Presupuesto, en el decreto 111, dice cómo debo yo presentar el presupuesto. El presupuesto se presenta agregado. En ingresos, clasificado en ingresos corrientes, y en gastos se presenta clasificado en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, y los gastos de inversión clasificados en programas y subprogramas. Y dice la ley, con un anexo detallando los gastos, es decir, un anexo explicativo. Entonces, ¿qué está pasando en las entidades territoriales? Que presentan el presupuesto a un nivel de detalle máximo. Pero máximo es máximo. Entonces presentan servicios personales desagregado por cada secretaría, la nómina, etcétera. Y esto dificulta, por ejemplo, el proceso de traslados presupuestales autónomamente, porque cuando yo voy a realizar un traslado, la ley me dice que no puedo afectar el nivel de agregación del presupuesto. Es decir, si a mí me aprobaron 100 millones para servicios personales, yo puedo hacer traslado siempre y cuando no afecte esos 100 millones, sigan siendo 100 millones. Pero si yo no tengo aprobados en gastos de funcionamiento 100 millones y lo desagregué al máximo nivel, servicios personales, gastos generales, viáticos, no sé qué, entonces cualquier modificación que yo haga es modificación a un monto global. Claro. ¿Hay alguna norma que especifique o que oriente a los mandatarios, a los gobernadores y alcaldes sobre el nivel de detalle al que deben llegar en la presentación de estos planes? Bueno, básicamente el Estatuto Orgánico de Presupuesto. El Estatuto Orgánico de Presupuesto me dice yo cómo lo presento específicamente, ¿sí? Me dice yo lo presento en gastos clasificado de tal manera, ¿sí? Gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. Así se presenta el presupuesto. Otra cosa ya es el desagregado. Después corresponde al Ejecutivo, en este caso al secretario de Hacienda, expedir el decreto de liquidación del presupuesto desagregándolo. Pero el presupuesto se presenta agregado. ¿Cuál es la dificultad que a veces se presenta? Que parece ser, o según lo han comentado, los consejos no lo reciben si no está al nivel de detalle. El nivel de detalle se puede presentar, pero se presenta como un anexo. Pero el presupuesto, entre más agregado esté conforme a la ley, más facilita su ejecución. Doctora Nidia María, tengo que anunciarle que la estaremos invitando para nuestro próximo programa y otro tema en este ciclo de aspectos presupuestales que estamos desarrollando en Orden y Rectitud sobre ingresos corrientes de libre destinación. Entonces esperamos contar con su grata compañía. Le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros hoy. Señores oyentes, como ya les hemos mencionado, la próxima semana la doctora Nidia María estará nuevamente en los micrófonos de este programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Muchas gracias. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Iniciamos una de las secciones más escuchadas por los mandatarios territoriales, por aquel que tiene la responsabilidad de hacer una buena gestión pública en el territorio. Las responsabilidades de la semana. Doctora Teresa, ¿cuáles son las responsabilidades? Algunas de las muchas, por supuesto. Algunas. Para las entidades estatales, recuerden que deben enviar mensualmente, antes del día 15 de cada mes, a la Cámara de Comercio de su domicilio, las copias de los actos administrativos en firme, mediante los cuales se impongan multas, sanciones e inhabilidades resultantes de contratos que se hayan suscrito. Remitan también la información de contratos adjudicados en ejecución y ejecutados, multas y sanciones. Muy importante esta responsabilidad. Recuerden, amigos responsables de la gestión territorial, los contratistas ser absolutamente estrictos con ellos y cuando hay que aplicar alguna sanción, hacerlo y una vez aplicada, remitirla. Recordar también a los señores representantes de las entidades públicas y a los jefes de control interno territorial que deben ya enviar los formularios del modelo estándar de control interno MESI al Departamento Administrativo de la Función Pública. Solo, doctora Teresa, 15 o 16 entidades territoriales han enviado el informe y el informe se vencía el pasado
28 de febrero. Deben también tener en cuenta estos mismos operadores que se debe reportar el informe de control interno contable de la Contaduría General de la Nación. Esos formularios son tenidos en cuenta, recuerden ustedes, para el cálculo del índice de gobierno abierto IGA y del índice Integra de la Procuraduría General. Entonces, señores alcaldes, señores tesoreros, señores jefes de control interno, inmediatamente revisen qué pasó con el informe del MESI. ¿Ya lo remitimos o no lo hicimos? A los señores secretarios de Salud les recordamos que el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud debe reunirse por lo menos una vez cada trimestre y si esta reunión no ha sido efectuada en el primer trimestre deben reprogramarse y realizarse a la brevedad posible. Recordar a los señores alcaldes y señores gobernadores la necesidad de activar los planes de emergencia, tener actualizado su plan integral de seguridad y sus planes de gestión de riesgo. Recuerden, señores alcaldes, que iniciamos una etapa difícil para el país, tenemos un riesgo alto de tener el fenómeno de la niña y por tanto los señores alcaldes deben estar preparados con sus planes de gestión del riesgo. En esos casos, doctor Mesa, lo clave es no dejar todo para última hora, planificar, organizarse, aquí se los hemos repetido constantemente en orden y rectitud. De otra parte, le recordamos también a los alcaldes y gobernadores que tengan siempre presente que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP. Los procesos deben ser registrados hasta las fases de celebrado o terminado sin liquidar o liquidado. Solo así, en estas condiciones, son considerados un registro completo para el SECOP como parte del índice de gobierno abierto IGA y el índice Integra. Para finalizar esta sección, recordar a los señores responsables de la gestión territorial la obligación de publicar en sus páginas web los planes anticorrupción. Igual, dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. Los mínimos que establece la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información deben estar en todas las páginas web de las entidades públicas en Colombia. 7.042 entidades públicas deben tener esta información pública. Muy importante esa recomendación, doctor Mesa, y como es acostumbrado, después de las responsabilidades de la semana, vamos a escuchar una recomendación en gerencia pública para las entidades territoriales. Hoy nos acompaña el doctor Mario Iván Algarra Lobo, él es funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General. Escuchemos. Señores gerentes públicos, nuestro tip gerencial de la semana tiene que ver con el hecho de que un buen administrador es el que maximiza los recursos puestos a su disposición y logra los mejores resultados con la máxima satisfacción en el área de la gerencia pública. Ello se traduce en la mayor producción de un valor público, que en términos gerenciales significa la máxima producción de los bienes y servicios demandados por la ciudadanía. Señores administradores públicos, brillemos por ser los máximos productores de valor público dentro de la entidad a nuestro cargo en el área de competencia y afluencia que nos corresponde. Muchísimas gracias, doctor Algarra, por ese importante consejo gerencial. Ya escucharon, señores alcaldes, señores gobernadores, señores funcionarios públicos de los niveles territoriales y nacionales. Para que su gestión pública sea eficiente, tenga siempre en cuenta sus responsabilidades. Revisen sus funciones, revisen las tareas que les corresponde hacer cada semana y no vayan a fallar en ninguna de ellas. Lamentablemente, Teresa, el funcionario se viene a dar cuenta 2, 3 meses o años después de que incumplió alguna responsabilidad y eso le atañe responsabilidades o mejor, sanciones de carácter disciplinario. Y eso aunado a que eventualmente puede estar afectando derechos fundamentales de los ciudadanos de sus comunidades. Recuerde, usted conoce sus responsabilidades en Orden y Rectitud, el programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. A continuación, escuchemos las noticias más relevantes de esta semana para el Ministerio Público. En voz de la oficina de prensa, la doctora Fabiola Niño Pérez. Muchísimas gracias, Fabiola, y bienvenida. La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del general retirado Rodolfo Palomino, 2 coroneles y un mayor de la Policía Nacional, por presuntamente haber ordenado a los oficiales influyeran irregularmente para lograr modificar una versión presentada. La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Ministerio de Transporte, a la Alcaldía Distrital de Bogotá y al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, IDIGER, que adelanten las actuaciones administrativas correspondientes para proteger la vida, salud, trabajo y demás derechos que se encuentren en riesgo luego de conocerse el informe de vulnerabilidad patológica y reforzamiento estructural a la sede del Ministerio de Transporte. La Procuraduría citó a audiencia pública a delegados de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral del Departamento de Bolívar por posible ejercicio arbitrario de sus competencias.
El pasado miércoles 11 de mayo, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ofreció una conferencia en el Colegio de Salud Pública y Asistencia Social Robert Stambul de la Universidad Internacional de Florida en Miami. Así, amigos oyentes, pueden ustedes escuchar y leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia y todas las emisoras de la Armada Nacional. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. Hemos llegado, doctor Mesa, a una de las secciones que destaca la labor preventiva del Ministerio Público. Que no le pase a usted. Aquí le damos a conocer casos que son ejemplificantes respecto de lo que debemos evitar en el ejercicio de la administración pública. Muy bien, doctora Teresa, las dolorosas, que no les pase a usted. Escuchemos con atención al doctor Ignacio Morales, funcionario del Grupo de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación, quien nos relatará un evento de esos que debemos evitar. Que no les pase a ustedes. Agradezco al programa institucional de radio de la Procuraduría General de la Nación por la invitación. El caso que hoy quisiera compartir con ustedes, como un ejemplo de lo que no debe hacerse como servidores públicos, tuvo lugar en una gobernación del país. Un director técnico de una dirección de recreación y deporte departamental, para posesionarse en este cargo, al momento de acreditar la documentación necesaria para el desempeño del mismo, utilizó un documento falso como elemento probatorio para lograr acceder al empleo público. Para el Ministerio Público, una vez tenido conocimiento del caso, el funcionario no cumplía con los requisitos mínimos legales y proporcionó documentación falsa, infringiendo el artículo 291 del Código Penal, puesto que acreditó su condición de especialista en gerencia estratégica con información irreal, hecho con el cual infringió la ley disciplinaria en su artículo 48. La Procuraduría General de la Nación le sancionó con la destitución e inhabilidad general por el término de 12 años por suministrar documentación con contenido que no correspondía a la realidad para posesionarse como funcionario público en el cargo mencionado. Para que tengamos un empleo público de calidad, es imprescindible contar con todos los requisitos necesarios para la posesión de un empleo público. Señor servidor público, que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctor Nicolás, por este importante caso que nos ayuda a tener en cuenta las acciones que debemos evitar para no incurrir en faltas disciplinarias. Que no les pase a ustedes. Amables oyentes, recuerden que pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas en YouTube, en nuestra cuenta oficial PGN, cuenta oficial, o simplemente colocando en el buscador las palabras orden y rectitud. O si prefieren, visítenos en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. Para finalizar, enviar un cordialísimo saludo a todos los amigos que nos acompañaron en todas las jornadas de la Procuraduría General de la Nación en el territorio patrio. Los amigos del Chocó, los amigos del Cauca, de la costa atlántica que se reunieron con nuestros procuradores provinciales y regionales, a los amigos del Valle del Cauca igualmente, por supuesto a quienes estuvieron en Florencia y en San Vicente del Caguán acompañando al señor procurador. En nombre de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, sus profesionales, sus secretarias, sus auxiliares, sus sustanciadores, judiciales, procuradores provinciales y regionales, un cordial saludo a todos los colombianos. Y así damos por terminado. Doctora Teresa, orden y rectitud. Así es, agradecemos, doctor Mesa, a nuestros amables oyentes su sintonía. Los esperamos la próxima semana aquí en nuestro programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Recuerden, hemos llegado a ustedes a través de Radio Nacional de Colombia, las emisoras comunitarias del país y las emisoras de la Armada Nacional. Felicidades. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.